viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Dios les bendiga, hermanos. Póngase sobre sus pies. Vamos a entregar este tiempo. Venimos hablando de madurez espiritual. Señor, te damos toda la gloria, la honra, Padre bueno. Señor y dador de vida, el hacedor de milagros, Señor, te pedimos que en esta noche traigas una palabra rema, palabra revelada a nuestras vidas. Queremos conocer cuál es tu voluntad para nosotros. Y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que harás. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Amén y amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 29:11, hasta que usted se aprenda esa cita y la crea y la reciba y piense que es para usted. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Leamos a una sola voz. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Amén. ¿Quién la recibe? Amén. Amén, gloria a Dios. Siéntese, por favor. Estuvimos viendo que un hombre y una mujer de Dios no madura sin estudiar la palabra de Dios. Lo vimos en 2 martes. Pero madurez espiritual habla de estudiar la palabra. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no entiende su propósito, que no entiende que ha sido escogido, escogida para servirle, para ser su ministro, para quemarle incienso delante de él, no se preocupa por estudiar. Le importa lo mismo. Así le den todas las posibilidades para estudiar, no quiere estudiar. Pero si usted entendió lo que leímos en Segunda de Crónicas 29:11, déjeme decirle que aparte de haber estudiado 2 martes de por qué es importante estudiar, hoy el Señor le remata esa enseñanza diciéndole que usted estudia porque usted ha sido llamado a enseñar. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Usted ha sido llamado a qué? A enseñar. Y esta mañana, y con respecto a la clase que tomamos anoche de implantación de iglesias, el Señor me recordaba un grupo de oración que tuvimos en nuestro apartamento hace cerca de 25 años, y era pequeñito, pero allí empezó a asistir un vecino que cuando yo lo vi por los corredores, y por eso le dije: vecino, lo invito a que oremos. Y él dijo, pues se miró todo raro: sí, yo soy su vecina de al lado, lo invito a que esta tarde, hoy sábado, vamos a estar leyendo la palabra y orando. Me sorprendió, llegó. Este vecino es bastante preparado, es abogado, se acaba de pensionar de la registraduría, y él estudió con nosotros o aprendió con nosotros el discipulado, pero él no quería irse a congregar a la iglesia. Y estuvo con nosotros unos buenos meses, tal vez 1 año, hasta que un día nos dijo a Daniel y a mí: quiero ir a la iglesia. Y nosotros, gloria a Dios. De ahí para allá el Señor lo ha usado mucho. Tuvo momentos difíciles, caídas, porque el siervo de Dios es perseguido.
El que todo lo tiene perfecto, algo está pasando. Eso es sospechoso. Porque cuando usted está siendo el ministro escogido y quiere quemarle incienso y servirle, el enemigo no lo quiere dejar tranquilo. Algo pasa con usted, con su familia, con su esposa, sus hijos, su trabajo, bueno, yo qué sé, tantas cosas. Y él ha tenido momentos difíciles, pero se pensionó el año pasado y él tiene un llamado muy especial a predicar y a enseñar la palabra. Se fue a vivir a Armenia y desde allá llama a su padre espiritual a pedirle algunas indicaciones. Yo le quiero dar la gloria a Dios por la vida de Eduardo y que Él lo use grandemente, que Él pueda ser de testimonio y pueda enseñar así su palabra. Así que esta palabra es para usted. ¿Por qué debe enseñar? ¿Por qué debe estudiar? Porque usted fue llamado ¿a qué? A enseñar. Y usted no va a enseñar de cualquier manera, lo va a hacer como a Dios le agrada todo. Primero, decentemente y en orden y con excelencia. Porque usted no sabe si de ese grupo que llegaba, que a veces nos extrañaba porque a veces solo quedaba él, se les presentaba dificultades a todos los demás y mi esposo le decía, tranquilo hermano, hoy le tocó para usted todo, reciba todo. Lo mismo cuando veníamos a enseñar aquí a la Gloria hace como 14, 15 años, por un estudiante nos veníamos desde Mosquera y nosotros seguíamos estudiando. Un día Ricardo dijo, pero yo los admiro a ustedes, por un estudiante se atraviesan la ciudad. Amén, hoy tenemos un grupo grande de estudiantes. Amén. Tú fuiste llamado a enseñar. Amén. La palabra dice que estudiamos cuando entendemos que estamos llamados a enseñar. Es determinante para una vida victoriosa aceptar que está enseñando siempre. Por favor, Pastor, Mateo 5:16. Luis, Mateo 4:23. Zoraida, coge por favor un micrófono. Yo dice Mateo 5:2. Zoraida. Y yo hice Mateo 7:29. Aleluya. Entonces, un creyente estudia y madura porque sabe que ha sido llamado ¿a qué? A enseñar. Aleluya. Entonces, 4:23 tú. Entonces, vamos a ver unas citas y vamos a reflexionar en torno a esas citas. Amén. Mateo 5:16. Dice la escritura en Mateo 5:16. Y permítanme tomar referencia rápidamente de algo. La pastora está hablando de que nos preparamos para enseñar, ¿verdad? Entonces nunca dejamos de ser estudiantes de la palabra, porque nunca dejamos de ser discípulos. Y por lo menos un esquema que usa mi esposa mucho, esta Biblia era de ella, ella me la regaló. Gerson, venga acá un segundo. Cuéntame una cosa, ¿qué nota en esta Biblia? Hay notas, hay nubecitas cerrando versículos, hay como versículos resaltados, subrayados y hay... ¿qué es esto? ¿Hay notas? Sí, hay notas. ¿Hay no más o no otras partes? Hay no más. Ah, no, sí hay más. Hay más. Mi esposa suele hacer eso. Toma notas en la misma Biblia. No le dé pena hacerlo, hermano. Porque tal vez lo que tienes a la mano es la Biblia. Entonces coloca una nota al margen. Tráete un esferito rojo, o azul, o verde, y acostúmbrate a tomar noticas ahí, en la Biblia. Una idea rápida, resaltar el versículo, un versículo que sea coherente. Si me estoy explicando, es una manera de estudiar la palabra. Y te garantizo que eso después te va a ayudar a enseñarla mejor. ¿O no es así, mi amor? Amén. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Me ganaste. Vamos a leerla en otra versión. No son muchas citas, por eso hoy podemos hacer el ejercicio completo, porque es importante
que usted lo escuche también en otra versión. Maduramos espiritualmente y entendemos que tenemos que estudiar la palabra porque hemos sido llamados ¿a qué? A enseñar. A enseñar. Gabriela, Isabela dirá, ¿yo? ¿A enseñar? Samuel dirá, ¿yo? ¿A enseñar? Dios sabe lo que está dando hoy. Aleluya. Dice traducción lenguaje actual: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Estos niños, ¿cómo enseñan? Con su comportamiento, siendo diferentes en la escuela, en el colegio, en su curso, porque otros niños los van a ver y saben que ellos tienen algo diferente. Estos jóvenes universitarios, Saidi, Gerson, ¿cómo van a ser diferentes? En su universidad, dando testimonio, y con eso ya están enseñando y predicando. Por eso esta cita de Mateo 5:16 es muy importante de rumiarla, de masticarla, de escudriñarla. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y te alaben a ti y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, Segunda de Crónicas 29:11 les dice: no os engañéis ahora. Fuiste escogido, fuiste escogida para que estéis delante de Él y le sirváis. Amén. Y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ya que dice mi esposo, tengo esa nubecita que dice Gerson, escogidos puse promesa enero del 2007. Ratificada 31 de diciembre del 2019. Dios no se queda corto. El tiempo es del Señor. ¿Cuántos años han pasado? 2007, 18. Enero del 2007, 18 años han pasado. Pero así es el tiempo del Señor, como un suspiro. Para Jesús era y es muy importante enseñar y discipular. Jesús siempre enseñaba, y así lo relatan las Escrituras. Asimismo, hombres y mujeres de Dios siempre han estudiado y han enseñado la palabra. Ese eres tú, esa soy yo. Amén. Hemos estudiado. Y cuando usted se deja usar del Espíritu Santo, le llega la palabra. Esta mañana llegó una compañera a mi oficina. Llegó de vacaciones. Y no sé qué hacer, doctora. Y no, ella es enfermera jefe. Y yo, mira, en el consejo de muchos está la bendición. Y esta mañana que me estaba enseñando la palabra, eso, precisamente en ese salmo, ella dije, ya sé para quién era la palabra. Y soltó la risa. Dije, es para ti. Ya sabes lo que tienes que hacer. La palabra de Dios dice esto. Tú no sabes, pero como la has guardado aquí en tu corazón, el Espíritu en el momento preciso la saca. Y en lugar de dar un consejo de palabra, de la parte humana, tú lo das con la palabra de Dios. Ahí también estás enseñando. Vamos a ir a una cita que me encanta. Mateo capítulo 4, versículo 23. Hermano Luis, léela despacito. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Volvamos a leerla y cada coma paras. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Gracias. Yo tengo subrayado y dice EPS espiritual. ¿Quién sabe qué es una EPS? La entidad promotora de salud. Pues Dios también tiene su EPS. Él estaba entonces enseñando, yo subrayé esa palabra, la encerré, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando, y luego la P de predicando el evangelio del reino y sanando. Entonces déjeme decirle y acordarle que cuando usted es invitado a hacer una visita a un hospital, a una casa, a orar por un enfermo, esta es la forma correcta. Usted no llegue a arrancar de una vez y entonces, Señor, yo reprendo esta enfermedad, Señor, y en el nombre de Jesús, pásame. Usted tiene que enseñar la palabra al enfermo, más que todos los que están alrededor de él. La promesa es para él, si Dios le permitió llegar, allá está. Pero es para los inconversos, los que están al lado de él. Hay que predicar, no solamente enseñar, predicar, confrontar. Cuando estamos enseñando en clase no confrontamos a nadie, pero cuando estamos aquí parados, confrontamos. ¿Cómo está tu vida frente a esta palabra? Y finalmente, sanar, orar. Cuando yo empecé a ir a los hospitales, todavía yo ya estaba estudiando medicina, pero era como de segundo, de tercer semestre, eso todavía uno no va al hospital, pero me llevaban a orar. Mateo 4:23. Lo más importante es esto. Yo me ataqué a llorar, me fui a llorar, a orar por la mamá de una compañera, mi mejor amiga, médica. Y oré por ella y se murió. Yo dije, Señor, mi amiga me va a matar, mi amiga me va a odiar, no va a quererse congregar en el grupito que ya teníamos en la facultad, va a pelear con el Señor. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Por favor. Cuando aprendí y maduré con el tiempo, vi que la mamá partió con el Señor, sana para la gloria de Dios. Y mi amiga que conocía de Dios se acercó y acercó a su familia, Marcela, que hoy en día vive en Estados Unidos. Pero fue muy duro, porque uno quisiera que todos los enfermos por los que uno ora se levanten. Pues déjeme decirle que este amigo, el registrador, nos llevó un día, un sábado, a Daniel y a mí a un pueblo para que oráramos por un enfermo. ¿Y qué hicimos? Esto, enseñar, predicar y orar por sanidad. ¿Y adivinen qué pasó? Se murió. Y mi amigo, no, lloraba, zapateaba, pero ¿cómo así? ¿Ahora qué van a decir de nosotros? Y fuimos desde Bogotá, en ese momento vivíamos en Bogotá, desde Bogotá hasta el pueblo, se murió. Y al mes, la familia se estaba congregando toda. Gloria a Dios. Y cuando mi amigo nos contó, nosotros, gloria a Dios, el enfermo partió con el Señor, recibió lo que tenía que recibir, pero en medio de esa enseñanza, esa cogida de manos, de orar, de predicar, Dios hizo el propósito. Entonces mi amigo también aprendió y descansó. EPS, usted fue llamado para enseñar, por tanto, usted y yo nos preparamos. Vamos a ver Mateo 5:2. Mateo 5:2.
no, 5, sí, 5, 2. 5, 1 y 2, mejor dicho. Porque nos queda como cojo el 2 solito. Amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. ¿Quién estaba enseñando? Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Tenemos que prepararnos, hemos sido elegidos, escogidos para enseñar. Mateo, capítulo 7, versículo 29. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, 28 y 29. Amén. Mateo capítulo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. ¿Usted no anhela enseñar con autoridad? Amén. Hablar su palabra con denuedo. Eso es autoridad, denuedo y con fuerza, con potencia, no temer. Cuando yo empecé a tomar el instituto en el año, cuando empezamos a estudiar nosotros instituto 2005-06, y llegué y entonces el primer día nos pidieron que oráramos, éramos de diferentes iglesias, eso estaba lleno, como 200 personas, y empezamos a orar, y yo le escuché a una hermana de otra iglesia: Señor, ayúdanos, Señor, para que aprendamos, Señor, tu palabra y podamos, Señor, enseñarla y hablarla con denuedo. Y yo, ¿qué es eso? Y fui, miré la palabra y la subrayé. Yo, sí, Señor, amén, amén. Yo quiero, Señor, yo anhelo, Señor, enseñar tu palabra con toda autoridad, con denuedo, sin miedo, pero con una seguridad. Y bueno, así tenemos que ser. Dice lo que nos leyó Yuise, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es que, hermanita, sí, eso está entre el Génesis y el Apocalipsis, por ahí. Eso, no. Ay, pero es que pastora, yo no me puedo aprender las citas. Mire, yo cuando dictaba discipulado tenía unas personas mayores. Claro, yo cuando estoy dictando, yo dejo muchas clases, tienen que hacer conmigo maquetas, tienen que hacer trabajos, tienen para recordarlo, y muchos decían, así ellos ya hubieran tomado el discipulado, volvían y pasaban conmigo porque les gustaba, que hacíamos como cosas para poder recordar las columnas, los fundamentos del cristiano, casas, hacía la armadura de Dios en Efesios 6 y los ponía a exponer, y ellos me decían, no, es que yo decía que yo no podía memorizar las citas, pero ahora sí sé, porque usted me va a leer, Cristian, 1 Corintios 2, 16. Y quiero que usted se memorice esa cita, 1 Corintios 2, 16. ¿Qué dice Cristian? Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos ¿qué? Entonces no me diga, perdóneme, no me diga, porque le voy a citar esto, que usted no puede memorizar una cita, que usted no puede estudiar. Mire, hace poco, este año, entró la pastora de Calamar, Guaviare, Rosa Emma, y ella me manda los trabajos en el WhatsApp.
vida de alabanza, vida de adoración, tarea que tuvieron que hacer con examen. Ya me dice, pastora, perdón, y eso me echa unos guasapazos. Aquí va la primera tarea, me dice, y aquí va, porque allá es muy difícil. Ustedes vieron la noticia ahí en escuadrones de intercesión, están ahorita en paro armado con la FARC. Allá es difícil la comunicación. Y ustedes, algunos que fueron, la conocieron en el campamento. ¿Cómo es de grande? Chiquita. Pero mi hijita, con denuedo y con autoridad, que ella nos contaba al pastor y a mí en la mesa cuando terminábamos de cenar o algo, decía, pastores, y eso lo cogió la falda, el ELN, y tuvieron que irse y les pasó no sé qué, y allá en la iglesia nos cogieron con los revólveres, con todo eso, y ella dice, no, Dios me llevó allá a enseñar la palabra, y yo me tengo que formar de ella desde allá, mis hermanos, desde allá estudia. Entonces, no pongamos excusas. Y para las hermanitas que me han dicho, yo no puedo memorizar ninguna cita, yo no sirvo para estudiar, dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, sí podemos. Yo empecé a manejar el micrófono en el año 2010 y fue en Madrid. Mi vocecita era así chiquita que nadie me escuchaba. Y fuimos a enseñar con mi esposo unas cartillas del 1.000.000 de líderes y allá nadie sabía escribir bien ni nada. Y el pastor Oscar, tenga hermana. Y yo, ay no, pastor, es que yo no puedo con el micrófono. Tenga hermana. Pastor, es que a mí me da pena. Me dijo, no, hágale. Y yo, bueno, pastor, para aprender a hablar, a levantar el micrófono, para poder hablar bien. Y si le toca a uno sin micrófono, pues que lo escuchen atrás. ¿Alguien estuvo en el campamento lo que le pasó a la pastora Flor Ángela? Pasó un ventarrón, tumbó todo, se quedó sin micrófonos, pasó de todo. Yo ya decía, pastora, ¿qué hago? Sigo. Yo, hágale. Pues que mi voz, yo, hágale. Entonces usted no puede decir que no puede. Usted tiene la mente de Cristo. Usted puede decir, bueno, ¿quién soy yo? Yo para enseñar. Pero recuerde que usted fue elegida para enseñar. Y dice, 2 Crónicas 29:11, que no te engañes, no se engañe. Fuiste elegido. ¿Para qué? Para ser su ministro, su ministra, para que le sirváis y le queméis incienso delante de él. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 1. Mateo 11, 1. Amén. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí ¿a qué? A enseñar. ¿Y a qué? Y a predicar. En las ciudades de ellos. ¿Cuál fue la promesa que Dios les dio a mi esposo? ¿Alguien recuerda? Él les ha contado. ¿Enseñar qué? Que iba a enseñar qué? Predicando, y a predicar enseñando. Él le dijo, porque yo dije, Señor, yo soy maestra, y me lo confirmó. Y me dijo, no, a mí el Señor me dijo que yo iba a estar enseñando, predicando y predicando, enseñando. Y yo, uy, amor, gloria a Dios, chévere. A él le habló clarito.
Mateo 22, 16. Definitivamente yo voy a estar enseñando los domingos, ya me dijo el Señor. La vida del Señor Jesucristo. Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Jesucristo enseñaba la verdad, el camino de Dios, sin mirar la apariencia de los hombres. Y quiero que vayamos a Hechos 4:29. Luis, otra vez, Hechos 4:29. La palabra. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Hechos 4:29. Esa fue la cita que el Señor me regaló el día 1 cuando iba a empezar a estudiar en el instituto. Ya habíamos hecho discipulado, ya habíamos hecho escuela de crecimiento y luego vino 3 años de instituto. Ya mi esposo estudió 2 años más y ahora él ha estudiado, mucho más, porque él dejó su profesión y decidió servirle al Señor tiempo completo. Hechos 4:29, Nueva Traducción Viviente, dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. De nuevo, mucho valor al predicar tu palabra. Por eso yo le oro y le digo: Señor, enséñanos. Y ustedes me escuchan hablar tu palabra con denuedo, con toda autoridad, con la verdad. Pero tengo que haber estudiado. ¿Qué te va a revelar el Espíritu Santo si tú no abres esta palabra? O esta. Como yo les digo a mis hijos cuando están estudiando: ¿qué te va a revelar el Espíritu Santo si no estudiaste para hacer el examen de matemáticas, de cálculo, de física? Es igual acá. ¿Qué te va a revelar? ¿Saben por qué lo sé? Porque un día me fui de campamento cuando estaba en la Universidad Nacional. Yo conocí al Señor estando en la universidad, por eso amo mucho los campamentos. Y yo leía muy juiciosa la palabra. Y ya el segundo día nos reunimos con el grupo de la Nacional, 30, 40 personas. Y entonces empezábamos a hablar. Y yo, tal palabra dice, ta, 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 ta. Y yo era. Y el Señor dice esta palabra. Y yo decía: Señor, ¿cómo me acuerdo de todas esas citas? Y yo salí de ahí fascinada. Porque uno va y recibe si se preparó para recibir. Yo espero que nuestros jóvenes hayan recibido, y nuestras damas, a pesar de dificultades, de la comida, de tantas cosas. Pero yo aprendí en un campamento, con incomodidades, que si uno se dispone, uno recibe. Y supe que estudiar la palabra es muy bueno, porque el Espíritu Santo te revela y te trae, y tú, hasta tú te sorprendes cómo sale esa palabra. Esta mañana, cuando yo le dije, ya, en el consejo de muchos está la bendición, yo ya, ¿qué estás diciendo? Le dije, ya sé para quién era la palabra que escuché esta mañana. Y era para ella. Y apenas soltó la receta, pero lo voy a hacer, dijo ella.
Quiero contarles una historia en Mateo 13, 24, 30. Quiero que mi esposo la lea en la Reina Valera, yo se las voy a leer. Mateo 13. Dice San Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará la misma hora lo que debáis decir. Amén. Vamos a ir a Mateo 13, 24. Y cuando uno se dispone en esos campamentos, hay tiempos especiales de bendición. 13. Del 24 al 30. Amén. Mateo, capítulo 13, verso 24, dice así. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Amén. Vamos a escucharla en traducción lenguaje actual o en nueva traducción viviente. La siguiente, dice el versículo 24, es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Versículo 27. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. Versículo 29. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, lo aten en manojos y lo quemen, y que pongan el trigo en el granero. Quiero contarle que esta historia está sucediendo en IUJ Colombia. Juntamente con la buena semilla va creciendo la cizaña y hay que permitirla, pero aquellos que por sus frutos se conocerán, que estudian la palabra, que no solamente la estudian, sino que la aplican, la viven, son obedientes a ellos. Cuando el Señor venga, los escogerá y irán con Él. Los otros se quedarán. Aparentemente, pero yo era el pastor de la iglesia. Nunca te conocí. Pero es que yo hacía milagros, yo hacía obras, yo corría para aquí. Nunca te conocí.
Por eso tú fuiste llamado, llamada, escogidos para enseñar. Y por sus frutos los conoceréis. Entonces dice uno, pero ¿qué hace esa cizaña sentándose aquí en la banca el domingo? Pastora, pastor, hay que dejarlos ahí. Juntamente con la buena semilla van creciendo. Pero el Señor, que lo conoce todo y que conoce las intenciones del corazón, sabrá en el momento preciso quiénes son sus verdaderos hijos e hijas con corazón de siervo. Póngase sobre sus pies. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Señor, yo te pido que en esta tu casa, que tú eres el pastor de pastores, como lo dice el Salmo 23, seas tú en este lugar quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones en corazones de piedra. Señor, yo te pido, Señor, que toques a cada uno de mis hermanos, que les hagas comprender, Señor, que hemos sido llamados, hemos sido escogidos, elegidos para prepararnos, para aprender, para dar la milla adicional, Señor, para sumar en lugar de restar. Ayúdanos, Señor, a ser de testimonio. Enséñanos, Señor, a practicar la EPS espiritual, enseñar, predicar y orar por sanidad. Señor, ayúdanos, Padre bueno, a seguir tus pasos, Señor, porque somos tus hijos, tus hijas con corazón de siervo. Señor, en esta noche te damos toda la gloria, toda la honra y te decimos gracias, Padre. Y el pueblo que va para el cielo dice: amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.